Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de este estudio bíblico llamado Conquistadores. El capítulo de hoy se llama ¿Qué debe ir primero? O lo que debe ir primero. Y aquí es lo que quiero preguntarles. Cuando vamos a la batalla, ¿qué es lo que debería ir delante de nosotros? ¿Qué debería ir primero? ¿Qué deberíamos poner primero para que esa batalla realmente sea exitosa? A ver, Josué estaba listo, el pueblo estaba listo para cruzar el Jordán, y sería la primera vez que como pueblo estarían en la tierra que Dios les había prometido. A ver, aunque el Jordán ya habíamos visto que no era un río muy caudaloso, pero tenían que pasar más de 1 millón de personas por ahí, junto con sus posesiones, sus animales, sus familias. Así que venía un nuevo obstáculo, que era cruzar ese río, pero nuevamente deberían de confiar en que Dios iba a hacer algo. Y aquí es donde entonces vamos a ir a capítulo 3 para continuar esta historia de cómo el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra y la promesa de Dios. Dice Josué 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era un camino nuevo, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Entonces estaban 3 días en la orilla del río Jordán. Los comandantes comunican cuál es la estrategia al pueblo. Les dijeron: bueno, pueblo, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que vamos a hacer para poder cruzar el río Jordán. Primero va a ir el arca de Dios, ¿verdad? El arca que había sido construida, que ahorita vamos a ver, que sería llevada por los sacerdotes levitas en la primera línea. Quiere decir que lo primero que iba a ir para poder cruzar, para poder entrar a la tierra prometida, iba a ser el arca de Dios cargada por los sacerdotes. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Qué era el arca de Dios? Esto lo encontramos en Éxodo 25 y quiero que veamos cuáles fueron las instrucciones o cómo era que Dios quería que tuviera el arca. Entonces dice en Éxodo 25:10: haz que el pueblo construya un arca de madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo. Podía ser más o menos una distancia así, o sea, no era muy grande. Y 79 centímetros de ancho. Más o menos como así. Tampoco era, no es que era un arca gigante. No era algo que fuera realmente grande. Era algo pequeño. Y dice, y 79 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré.
aquí es donde Dios estaba hablando de las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Las tablas de Moisés, que primero las rompió, después hubo otras. Esas tablas del pacto, de la ley, de las normas, las iban a poner dentro del arca o estaban dentro del arca. Después a la tapa del arca, en lugar de la expiación de oro puro, tendrá que medir 1,15 m de largo por 79 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y coloca los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Por eso se llamaba el arca del pacto. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que estarán suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Entonces, esta era la forma en que Dios les había dicho que tenía que ser el arca. Pero también vean que al final les dice, desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Entonces, el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y eran los levitas los quienes debían cargar el arca, colocando unas varas de madera de acacia cubiertas de oro sobre los hombros, pero nunca tenían que tocar directamente el arca. Los primeros objetos que pusieron ahí, como les decía, fueron las tablas de la ley, que esto lo podemos encontrar en Éxodo 40:20, pero también se guardó una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Eran como las 3 cosas que conocemos y que nos dice la Biblia que habían dentro del arca. A ver, no hay evidencia de que esta arca todavía exista en la actualidad. ¿Verdad? El arca es el pacto de Dios con Israel cuando estaban en el desierto, pero con Jesús se hace un nuevo pacto, por lo que el arca entonces ya no era necesaria para una relación con Dios. Inclusive estudiando Jeremías podríamos deducir de que el arca llegó a destruirse en algún momento, así como el templo se destruyó, y que no se volvió a construir. Vean lo que dice Jeremías 3:16. Una vez más, la tierra se llene de gente, dice el Señor. Ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. Entonces, quiere decir que el arca muy posiblemente se destruyó, y Dios dice, no será necesario reconstruirla. Así que yo sé que hay un montón de mitos y películas en busca del arca perdida y todo el asunto y que está escondida en no sé dónde, pero a ver, no es interesante, pero no es relevante, porque aquí dice, Dios nos está diciendo que va a haber un momento donde ese pacto va a ser diferente y que ya no vamos a extrañar los días de ese pacto, no vamos a extrañar ni siquiera el arca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios iba a estar en nosotros. Entonces el arca marcaría el camino. El arca era la que iba a ir delante. O sea, la presencia de Dios era la que iba a ir primero en esta nueva estrategia. Marcaría la ruta por donde Israel tendría que ir, porque les dicen los comandantes, ustedes nunca han pasado por ese lugar. No conocían los peligros, no sabían qué tan hondo era el lago, pero sí que la corriente era fuerte. Entonces, es la presencia de Dios lo que marca la ruta en nuestra vida. Es la presencia de Dios lo que va delante de nosotros. Porque cuando nosotros a veces tratamos de cruzar un lago, tratamos de cruzar una situación, tratamos de cruzar algo en nuestra vida que es un obstáculo, ¿qué es lo que va adelante? Aquí dice que iba el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, pero también que eso iba marcando por dónde ir y por dónde no ir. Eso quiere decir que como donde iba el arca, iba a ir marcando, pero habían otros lugares donde tal vez decían, bueno, tal vez por aquí. No, por aquí no, por donde marque el arca, por donde marque la presencia. Entonces,
había una distancia, ¿verdad? Que tenían que guardar entre ellos. Les dicen, bueno, el arca va a ir primero, ustedes después ya una vez que el arca se mueva, ustedes van a ir, pero tienen que guardar unos 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. 1000 codos son unas 1000 yardas, que esto es aproximadamente en conversión a 915 metros. Entonces, la primera persona del pueblo tenía que estar a 915 metros del arca en el momento en que el arca comenzara a entrar al río Jordán. Más adelante vamos a ver por qué era que debían guardar esta distancia. Pero él dice, marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde deberéis ir. Israel iba a lograr esta tarea imposible. Y no les digo que, o sea, no es que no era posible, es que era imposible en este momento por las condiciones que había, por la cantidad de gente que había. Pero si ponían sus ojos en la presencia de Dios y seguían solo su presencia y seguían solo y sabían de que mantenía la presencia de Dios ahí en medio del camino, iban a poder cruzar a salvo al otro lado. ¿Qué nos dice esto? Uno, que la presencia de Dios debemos respetarla. Muchas veces, y esto lo hablaba ayer en un curso que estoy dando, muchas veces nosotros entramos a la presencia de Dios como si fuera cualquier cosa. Pero realmente la presencia de Dios no debemos tomarla a la ligera. La presencia de Dios es importante. Es donde está Dios. Por eso es que les decían, ninguno toque la presencia de Dios. No podía ser algo impuro. No podían simplemente agarrarla y manejarla como si fuera cualquier cosa. Era la presencia de Dios. Era lo sagrado de Dios. Ahí estaba Dios. Tenían que tener una reverencia hacia la presencia de Dios. Entonces tenían que llevarla cargando. De igual forma, no es que no podamos entrar a la presencia de Dios, porque inclusive cuando muere Jesús, dice que entonces eso nos da acceso libre hacia el Padre, o sea, podemos entrar, pero no menospreciemos y no hagamos menos la presencia de Dios solamente por eso. Porque como ya yo puedo entrar cuando me dé la gana, como me dé la gana, con actitud que me dé la gana, y la presencia de Dios sigue siendo santa. Entonces, ¿verdad? Dice que teníamos que tomar esto, no tomarlo a la ligera, nos ayuda a ir por caminos desconocidos. Hay veces, como les decía, hay momentos que tenemos que pasar por situaciones y a veces uno dice, no sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a pasar a esta situación, no sé cómo enfrentar, no tengo las herramientas, no tengo la idea, no tengo la estrategia para pasar esto, pero Dios sí. Y la presencia de Dios es la que va adelante. Y la presencia de Dios es la que dice, ok, vamos, yo te voy a ir marcando el camino. Yo te voy a ir diciendo por dónde. Pero tienes que seguir mi presencia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener siempre visible la presencia de Dios. El pueblo de Israel les dijeron, bueno, usted tiene que guardar 915 metros de distancia. Pero también era para que ellos pudieran en todo momento ver la presencia de Dios haciendo el milagro. En el momento en que no veamos la presencia de Dios en medio del camino, es que nos perdimos. Es que tomamos por el lugar donde no era. En el momento en que nosotros dejemos de ver la presencia de Dios y dejemos de verla a lo lejos y dejemos de saber que está ahí, es porque perdimos el camino. Seguimos leyendo. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, Josué les dice, a ver, lo primero, hay que santificarse. Santificarse quiere decir apartarse o consagrarse con un fin espiritual. La batalla sería espiritual y por eso debían prepararse espiritualmente. Cuando veamos cómo fue que ellos conquistaron Jericó, no fue una conquista, una lucha, sino que fue una estrategia muy diferente, una estrategia donde el que influyó ahí fue el Espíritu de Dios, el que estaba ahí,
Entonces tenían que santificarse, tenían que prepararse, tenían que separarse. ¿De qué? De todo aquello que los distrajera de la presencia de Dios. Debían enfocarse en las cosas de Dios. Josué le estaba diciendo, vamos a prepararnos. Y la primera forma para prepararnos es que tenemos que ir quitando aquellas cosas, tenemos que irnos apartando, tenemos que ir separando de nosotros todo aquello que nos separe de la presencia de Dios. Necesitamos estar enfocados. Vamos a pasar por un río, vamos a estar pasando por una situación y necesitamos que nuestra mente esté enfocada en la presencia de Dios, porque en el momento en que perdamos el enfoque, perdemos la dirección. Y entonces les dice que tenían que santificarse y que esto así haría de que harían o verían maravillas, no con ellos, sino entre ellos. No les dijo, y entonces Dios hará maravillas con ustedes. No, digo, Dios, en el momento en que ustedes se santifiquen, en el momento en que ustedes quiten todo aquello que les quita el enfoque de Dios, van a ver maravillas entre ustedes. Van a ver cosas entre ustedes, de cómo Dios se va a mover entre ustedes. Entonces, antes de que fueran a la batalla, verían las maravillas de Dios en medio del pueblo. Como les digo, en las batallas normales, a nivel estratégico, cuando planificaban ir a la guerra, no era normal que fueran los sacerdotes delante, sino que iban primero los soldados, los guerreros, aquellos que era la línea de entrada. No tenían que ir los sacerdotes. Normalmente lo que eran los sacerdotes, los reyes y todo, eran los últimos que entraban a la batalla. Pero Dios cambia la estrategia, una estrategia que podríamos decir que a nivel militar es ilógica. ¿Cómo vas a mandar a los sacerdotes de primero cuando los primeros que deberían pasar tienen que ser los militares? Porque uno nunca sabe qué va a pasar. Uno nunca sabe qué se va a encontrar. Y entonces la estrategia tiene que ser que van a ir la persona militar, la fuerza, lo que va a luchar. Y Dios les dice, suave, suave. Vamos a cambiar la estrategia. Entonces, esta batalla con Jericó va a desafiar toda la lógica militar, toda la lógica de la estrategia de cómo conquistar las promesas de Dios para nuestra vida. Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. No podemos saber lo que estaba pasando por la mente de Josué. Tenía que haber sido un momento tenso, tenía que haber sido un momento complicado, era un momento importante. Pero nuevamente Dios lo confirma y le confirma de que lo va a usar y va a confirmar y afirmar su liderazgo delante del pueblo. Entonces, un líder que no está seguro, un líder que no está firme, va a llevar esa inseguridad hacia el resto del pueblo. Y eso no era lo que Dios quería. Dios quería que ellos pasaran sabiendo dónde estaban y quiénes eran. Ya Dios había ungido a Josué, ya le había dicho que estaría con él. Ahora le dice que va a confirmar delante del pueblo que Dios sí estaba con él. Josué 3:8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. O sea, como vengan, quiero que escuchen lo que Dios va a decir. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces Dios le da dos instrucciones. A los sacerdotes les dicen, bueno, ustedes van a llevar el arca y van a estar, y se van a quedar a la orilla del río Jordán y ahí se van a detener.
Y al pueblo le da la siguiente instrucción. Le dice, quiero que se acerquen para que vean y escuchen lo que Dios va a hacer. Les recuerda la promesa de Dios hacia ellos de que les iba a dar la tierra que pertenecía a otros, se las iba a dar a ellos. Entonces les dice que el arca va a ir delante de ellos en medio del Jordán. ¿Verdad? Esto tal vez no sonaba extraño. La gente se imaginaba de que los sacerdotes iban a comenzar a caminar y les iba a llegar el agua tal vez a la cintura o un poco más arriba, pero que en algún momento o de alguna forma lograrían cruzar al otro lado del río Jordán. Josué 3:12. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, 12 hombres seguro eran como la representación del pueblo, de cada tribu, en pasar el Jordán. Luego los sacerdotes, ¿verdad? Pero les dice algo increíble. Les dice, a ver, cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua se va a dividir en dos y podrán cruzar en seco. Esto ya lo habían visto antes. Esto recordemos que lo vieron con Moisés cuando venían escapando de Egipto y estaban ahí en el Mar Rojo. Y entonces Dios les dice, ok, vamos a abrirlo, vamos a hacer exactamente lo mismo para que puedan cruzar. Pero en este momento no sería una vara la que haría el milagro de abrir el agua, sino que sería la presencia de Dios. Josué 3:14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. A ver, no sabemos cuánto estuvieron los sacerdotes ahí a orillas del río Jordán. Esperando instrucciones, pero seguro ellos empezaron a ver y empezaron a formular entre ellos alguna estrategia, y le dije, y seguro se decían, bueno, no, mira, vos vas adelante, vos sos más alto, tenés tal vez más fuerza, entonces porque el agua nos va a empujar, entonces vamos a ir haciendo esto, y entonces y ellos ya venían ahí con esa estrategia. Además se dice que el río estaba crecido y que estaba a punto de desbordarse. Entonces también ellos decían, bueno, va a estar complicado, el río está crecido, mira, se está desbordando, va a ser complicado pasarlo. El río Jordán tiene su origen al pie del monte del Líbano y dice que en ciertos meses de invierno puede llegar a tener nieve. Sí, ahí puede haber nieve. Dicen los expertos que el tiempo de la siega es casi cerca del mes de abril, pero que precisamente también en esa época es donde se viene el deshielo de la montaña y empieza a descender por el río Jordán, trayendo un aumento del cauce del agua, desbordándose en algún momento. Entonces creo que esto nos puede dar un momento donde qué era lo que estaba pasando, o sea, era el tiempo del deshielo. Por eso el río estaba desbordándose. Y ellos lo estaban viendo. Y ellos estaban diciendo, uy, está fuerte la corriente. Mira, se ve que va a ser difícil. Sí, mira, vamos a ver cómo lo logramos. Pero tal vez si le ponemos, esperemos que la corriente no nos lleve. Entonces, no sé qué era lo que ellos se habían imaginado. Pero cuando les dice de que ellos iban a comenzar a caminar, y que el agua se iba a detener, se iba a separar, ellos dijeron, bueno, llevamos el arca también, y si nos lleva la corriente, se lleva el arca, era algo preciado para ellos. Entonces, seguro comenzaron a caminar y empezaron a dar algunos pasos y dijeron, el agua no se detiene.
seguimos caminando. Josué dijo que el agua se iba a detener, pero no se está deteniendo. ¿Por qué? Porque dijo que cuando sus pies se asentaran, y tenían que ser todos los sacerdotes los que estuvieran ahí. ¿Qué prueba de fe para los sacerdotes? ¿Qué prueba de fe de llegar y decir, Dios nos está diciendo que comencemos a caminar, que no importa si viene el cauce, si lo estamos viendo que se está desbordando, no importa si cuando comenzamos a caminar nos empezamos a mojar los pies y empezamos a ver que llega a los tobillos y todavía no se ha detenido, pero Dios dijo que lo haría. Esa era la prueba de fe para estos sacerdotes. Y ellos comenzaron a caminar y vieron cómo poco a poco el agua comenzaba a separarse. Dice que el agua se detuvo lejos de la ciudad de Adán, que queda como unos 2 kilómetros al oriente del Jordán y a unos 28 kilómetros del río de Jericó. Y ellos comenzaron a ver donde el agua empezó a separarse. Josué 3 dice, 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y aquí vamos a ver algo interesante. No fue que los sacerdotes pasaron el río Jordán y una vez que ellos lo habían cruzado, el pueblo comenzó a cruzar, sino que se quedaron en medio del río, en medio del trayecto. Ahí se quedaron esperando a que todo el pueblo cruzara en seco. Una vez que todo el pueblo pasó, pasaron o terminaron de pasar los sacerdotes. Entonces, esto quiere decir que en realidad la distancia de 2000 codos que Dios le había dado al pueblo no era durante el trayecto, era antes del trayecto. Ya para que ellos pudieran ver cómo era que los sacerdotes comenzaban a caminar y que pudieran ver desde lo lejos inclusive cómo el agua se iba deteniendo. Dios quería que el pueblo pudiera ver el milagro. Si ellos hubieran estado cerca, tal vez se hubieran sentado solo en los sacerdotes. Pero al estar a 915 metros de distancia, no solamente veían cómo los sacerdotes caminaban y estaban ahí en medio del Jordán, sino que podían ver cómo el agua se retiraba y pudieron ver el milagro completo antes de comenzar a caminar. Dios quería que ellos primero vieran el milagro y que vieran cómo se separaba y Dios decirles, muy bien, ¿vieron lo que acabo de hacer? Perfecto, ahora comiencen a caminar. Entonces, dice que la presencia de Dios se quedó ahí, en medio, manteniendo a raya el agua para que el pueblo pudiera pasar. De igual forma en nuestra vida, cuando dejamos que sea la presencia de Dios la que vaya primero en medio de la situación, Dios es el que va a sostener las cosas. La presencia de Dios es la que va a sostener las cosas para que nosotros podamos pasar en seco, podamos pasar sanos y salvos en medio de la situación. Recuerden que Dios les dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Esto le dice a Josué, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios había estado con Moisés para abrir el Mar Rojo. Ahora Dios estaba con Josué a abrir el río Jordán. Y aquí es donde comienza entonces esta nueva travesía del pueblo en su nueva tierra. Y esto es lo que veremos en los próximos capítulos de este estudio bíblico que se llama Conquistadores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego.